Estamos en la serie El Gobierno de Dios, en nuestro tema número 3, con el tema Las demandas del reino de Dios. ¿Cuántos saben que los niños pueden ser evangelistas? ¿Cuáles son las demandas del reino de Dios? Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Recuerdan que Juan vino a preparar el camino del Señor. Así es que dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué significa evangelio? Significa las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre. Él es el Verbo encarnado. Juan 1:1 en nuestro título dice: la palabra se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:2: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que todo fue hecho por su palabra, ¿verdad? Y lo vemos en el Génesis cuando Él dijo: y hágase la luz, y se hizo. Y Él dijo: sepárense las aguas. ¿Sí? Así es que habla de Jesús como Dios desde el principio. ¿Por qué Jesucristo se encarnó y se hizo hombre para morir por la humanidad pecadora? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjense, dice la palabra que Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Y vamos a ir en desarrollo en este tema, porque Dios tiene demandas para nosotros, como sus discípulos. Así es que, ¿cuál es el evangelio del reino? ¿En qué está basado el evangelio del reino? Dice: en quien tenemos redención por su sangre. O sea, Jesús derramó su sangre preciosa. Dice: el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Jesús es el Redentor. En Cristo tuvimos la redención por su sangre derramada, pues Él pagó el precio, dando su vida por nosotros. Y Él perdonó, ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Así es que quiero decirte que redención significa rescate pagado. Eso es lo que significa redención, rescate pagado. Hablando de un ejemplo natural, a muchos que secuestraron no pudieron pagar su rescate, por más que los querían las familias, y murieron. Pero Jesucristo no nos dejó morir espiritualmente. Amén. Él pagó por nosotros. Él fue el sustituto perfecto. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar.
Nosotros merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar. Dígale a su compañero: Dios me está equipando para el evangelismo. Así es que Jesús, como sustituto, dijo: ellos son importantes para mí. Yo decido tomar su lugar y morir por la humanidad. Así es que Él tomó nuestro lugar y no lo merecíamos, ¿verdad? Juan el Bautista preparó el camino para la venida del reino de Dios. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a ver la primera demanda. Para nosotros, la predicación del Evangelio del reino, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda? Predicar el Evangelio del reino. Jesús vino a predicar el Evangelio del reino. Y no me voy a adelantar porque voy a ir desarrollando el tema. Otro de los puntos importantes en el evangelismo es entender la redención. Nadie se salva solo. Jesús tomó una decisión: ser nuestro sustituto para redimirnos. Él nos rescató, Él pagó el precio. La tercera demanda: los discípulos predican el evangelio del reino. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Juan el Bautista fue usado para predicar el evangelio del reino y preparar el camino. Marcos 1:2 dice: como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Fíjense, ya se profetizaba desde Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. Elizabeth, una mujer estéril, pero Dios le plació darle un hijo con propósitos: Juan el Bautista. Juan el Bautista, que aparece para preparar el camino del reino. Así es que fue escrito por los profetas, dándonos a entender que el plan de Dios estaba trazado. Dios envió al mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 3: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y luego dice: enderezad sus sendas. Mira, si no hay ley en el evangelismo, hablando, si no hay ley, no hay gracia. Si la ley no señala nuestros pecados, entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar la gracia de Dios? Amén. ¿Cómo preparó Juan el camino del Señor? Les dijo: enderezad sus sendas. Este es el evangelio. Enderezad sus sendas. Cuando uno evangeliza, debe conocer los principios del reino en el evangelismo y en el discipulado. Amén. ¿Por qué enderezad sus sendas? Porque el hombre es pecador. ¿Por qué les dijo?
enderezad sus caminos. Porque el hombre estaba perdido. Porque el hombre es pecador, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido? Significa carecer de valor, ser inútiles. Pues el pecado así nos hace sentir inferiores e inútiles. Y lejos de la presencia de Dios, ¿qué debe de hacer el hombre cuando se le predica el evangelio? Reconocer que es pecador. Sí, porque algunos dicen, no, ¿sabes qué? El moralista. No, ¿sabes qué? Yo estoy bien, no fumo, no tomo, no fornico, no adultero. O como aquel hombre rico en la Biblia, ¿verdad? Que le dijo, Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Y le dijo, sí, entonces mira, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo? Se fue triste, porque tenía codicia por el dinero y eso era el primer lugar en su vida. Así es que el hombre, al predicarle el evangelio y de su condición de pecador, debe de confesar sus pecados a Dios. ¿A quién? A Dios. Porque Él es el único justo que puede perdonar pecados. Y arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque les dice, enderezad el camino, ¿verdad? Y cuando una persona se le está hablando ya que sus caminos están torcidos, es necesario arrepentirse de sus pecados. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa dolor profundo por haber pecado. Dolor profundo por haber pecado. Y cambio de dirección. Por ejemplo, en mis tiempos, antes se acostumbraba que el lechero iba a las casas repartiendo leche. Y la leche no iba en botellas. Ellos llevaban como un tambo, ahorita no recuerdo bien su nombre, con leche recién ordeñada de las vacas. Y algunos lecheros no eran rectos, le echaban agua a la leche para que les rindiera más. Y les parecía normal hacerlo. Pero cuando este lechero se convierte a Dios, empezó a repartir la leche y los clientes le decían, hoy en ese día especial la leche sabe mejor que otros días. ¿Por qué? Y el lechero se sonrió y dijo, yo soy cristiano. Pero ahorita es una moda ser cristiano, ¿verdad? Hay algunos, yo soy cristiano y fuman. Yo soy cristiano y ven pornografía. Yo soy cristiano y fornican. Y piensan que nadie ve. Pero Dios, el ojo de Dios está mirando a los buenos y a los malos. Aparece Juan el Bautista, enderezad sus caminos. Eso es arrepentimiento. Cambio de dirección. Que si ibas en esta dirección y antes robabas, ahora ya no. Si antes fornicabas, ahora ya no. Si antes defraudabas, ahora ya no. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Esto es arrepentimiento, cambio de dirección y dolor profundo
por haber pecado. Así es que, ¿qué dice Dios? 1 Juan 1:9, hablando de confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Diga malo yo. Así es que, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel que todavía no tiene al Señor cuando le predicamos el Evangelio? El profeta decía, enderezad el camino. Entonces, al reconocer que verdaderamente mis caminos están torcidos, debo de confesar mis pecados. Y dice, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios, porque Él es el único justo. Amén. El hombre no te puede perdonar los pecados. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero antes de que el reino de Dios se manifestara, Juan el Bautista, ¿qué hacía? Marcos 1:4. Él bautizaba. Juan bautizaba en el desierto y predicaba ¿el bautismo de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Recuerden, Jesús todavía no aparecía. Y él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Porque bautismo, ¿qué significa? Sepultado, sumergir. Deja tu vida atrás. Y arrepiéntete. Arrepiéntete para el perdón de tus pecados. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Así es que todavía no aparecía Jesucristo. Así es que Juan les animaba a que se arrepintieran de sus pecados, bautizándolos. Marcos 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea. Diga conmigo, toda la provincia. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. No piense que usted va a comer langostas y miel silvestre y vestirse de esa manera. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Juan daba testimonio de Jesucristo. Amén. Juan daba testimonio de Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que estamos predicando el Evangelio, pero a veces damos testimonio de la iglesia, damos testimonio del pastor, damos testimonio de nosotros mismos y le dices a la gente, tú eres mi discípulo. No. La gente es discípulo de Dios. Amén. Porque hay quienes se los adueñan. Que nadie te vea, que nadie te diga. Tenemos un gran privilegio, predicar a Cristo y discipular a gente que quizás a lo mejor es tu vecino que vive en la siguiente casa y se convierte de pronto a Cristo y te pregunta, oye, ¿y cómo oro? Porque una cosa es el evangelismo, la otra es el discipulado. Veo yo a Jesucristo en el primer versículo que nosotros leímos y yo me preguntaba, ¿realmente estamos
cumpliendo la gran comisión. O ya nos volvimos cómodos, o ya nos acostumbramos. O somos esos maestros de fuego y de pasión que ganan el maestro a otro maestro, el médico al médico, el afanador al afanador. ¿Le predica de Cristo? ¿O eres de la secreta? Que nadie sabe quién eres, si eres cristiano o no eres cristiano. Marcos 1:7, y predicaba diciendo, fíjense lo que hacía Juan el Bautista: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Así es que una de nuestras demandas es predicar a Cristo y su obra redentora. Ajá. Y fíjense, Juan el Bautista predicaba a Cristo, pero le dio el lugar a Dios. No es por nosotros que se convierte la gente, no es por nosotros que se sana la gente, es por Él. Amén. Por eso dice, el que viene tras mí, el que es más poderoso que yo. Él vino a predicar a Cristo, Él vino a preparar el camino del Señor. No predicarnos a nosotros mismos o con otras motivaciones. Unos predican a Cristo, dice la palabra, por contienda, otros por vanagloria. Así es que la demanda es predicar a Jesús. Jesús, que es la buena noticia, y no a nosotros mismos. Otra de las demandas es, Dios nos pide humildad. Juan era humilde, reconoció a Jesús como el Todopoderoso. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Así es que Dios es poderoso y todopoderoso, y estos son uno de los atributos de Dios. Otra de las demandas es reconocer nuestra indignidad. Juan reconoció su indignidad. Él dijo, no soy digno ni aún de desatar la correa de sus sandalias. Debemos de darle siempre el lugar a Dios, reconociendo que nosotros somos pequeños y Él es grande. Amén. Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Amén. Jesús nos bautiza con su Espíritu Santo. Nos sella, nos marca como hijos de Dios. Amén. El que predica de Cristo debe de tener revelación de Jesús como Dios y Salvador. Se supone que el que predica de Cristo es alguien que ya tuvo un encuentro con Dios, alguien
que ha nacido de Dios. Pero en la Biblia habla de algunos que estaban predicando a Cristo y se pusieron a echar fuera demonios, y los demonios se volvieron contra ellos y los desnudaron y los golpearon. Pero si nosotros somos hijos de Dios, estamos marcados con el Espíritu Santo, predicamos a Cristo, debemos de tener revelación. El que predica de Cristo debe tener revelación de Jesús como Dios y como Salvador. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos, por una costumbre, hablando de la religión universal, ponen una crucecita con ceniza y dicen, ¿qué dicen? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dile a tu compañero, cualquier perico habla. ¿Sí? ¿En realidad están entendiendo lo que están haciendo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, cuando le estamos predicando a alguien a Cristo. Amén. Tenemos que presentar a Cristo como las buenas noticias. ¿Quién es Él? Jesús es Dios. Jesús descendió a morir por ti, porque te ama. Él te compró, Él pagó el precio por ti. Sería muy bueno entre los maestros coordinadores una buena serie para predicar sobre esto. Y también equipar a los niños, porque los niños pueden ser los mejores evangelistas. Amén. Yo no digo nada de convicción. Yo sé que no han cenado, pero estos versos son un modelo para guiar a una persona a Cristo, a su salvación. Con estos elementos antes mencionados, Juan el Bautista muere porque le cortan la cabeza. ¿Y por qué le cortan la cabeza? Porque él estaba declarando el pecado. ¿Verdad? Él estaba declarando el pecado. Lo toman y lo meten a la cárcel. Y después, provocado por la danza de una mujer y la petición de una mujer, le cortaron la cabeza. Y él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él estaba hablando proféticamente, y no fue solo un acto de humildad, sino que entregó su vida para que Jesús comenzara su ministerio. Amén. En Juan 3:30 y 31 nos lo corrobora. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Jesús predica el evangelio del reino, ahora tomando la imagen de Jesús, y luego llama a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. ¿Cuál es la demanda del reino? Discipular. Amén. Hay quienes evangelizan, pero no discipulan.
Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pescando. Marcos 1:17 dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús usa un símil o una comparación. Usó la figura de ser pescadores naturales por pescadores espirituales, refiriéndose a ganar hombres perdidos para pasarlos de muerte espiritual a vida espiritual, a través de la salvación que Cristo ganó por nosotros. Así es que el Señor llama a sus discípulos. Amén. Y yo medito y pienso, quisiera tener las palabras para poder explicarlo. Jesús nos dejó la misión. Y dice que el Señor no va a venir hasta que todo el mundo sea predicado. Y algunos decimos: ¿por qué Jesús no viene? ¿Ya nos volvimos cómodos? ¿Sentimos que salvos, siempre salvos? ¿Hemos dejado de sentir el amor y la compasión por la gente perdida? Yo en la mañana exhortaba al grupo de mujeres, porque tenemos desayunos evangelísticos. Y yo les dije: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿O pasan adelante a convertirse 3 personas que siempre pasan? ¿Para qué vamos a un desayuno evangelístico? Levanten la mano todos los que van a un desayuno evangelístico de mujeres. Bien poquitas. Están todas invitadas. ¿Sí? ¿qué va a haber ahora de comer? Pollito, chilaquiles, tortas. Y el Señor se voltea y dice: ustedes me siguen por la comida. Y la definición dice: dragones. Qué rico. Ir a sentarse y comerse un desayuno entre amigas. Pero cuánta gavilla llevamos detrás de nosotros. Híjole, eso fue la manera como Dios me lo hizo sentir este tema. Él vino a darnos una misión, una comisión. Marcos 1:19 dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. ¿Qué hizo? Los llamó. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Cuál fue la demanda del reino de Dios? Extender el reino. Extender el reino. Salió una serie buenísima que tiene muchos principios, pero me enseñó mucho. Una serie turca, pero me enseñó muchísimo. Ellos conquistaban reinos, pero ¿saben por qué conquistaban reinos? Para ganar adeptos.
Ellos conquistaban reinos, pero para ganar adeptos. Iban, peleaban y luchaban. Y si conquistaban ese territorio, todos se hacían de su religión. Pero lo hacían y lo siguen haciendo con un celo tan tremendo. Muchos quizás criticamos a los testigos de Jehová y hasta sacamos chistes, o más bien los chistes que vemos que dicen de ellos, y que se asoma por la ventana. ¿Quién es? Ah, ¿son testigos de Jehová? ¿Cuántos son? 5, pues platiquen entre ustedes. Y otros, ¿quién es? Ah, son los testigos de Jehová, están tocando la puerta. Que la sigan tocando, está bien. Pero su celo que tienen por predicar algo que ni siquiera entienden, se admira. ¿O no es cierto? Se admira. No dejan vivo a alguno, de tal manera que por eso no les abren la puerta. ¿Cuál es el celo que tenemos nosotros? Si la demanda es extender el reino, predicando el evangelio y haciendo discípulos. Amén. ¿Ganamos a alguien? Y es como la planta esa que dicen, la planta de listón también le dicen mala madre, porque echa a los hijos a la calle. ¿Estás enseñando a alguien a orar? ¿A alguien que ganase para el Señor? ¿Le estás enseñando quién es Jesucristo? ¿Le estás enseñando cómo caminar en tu vida cristiana, en su vida cristiana? Aquí Jesús ya había, en este pasaje que voy a decir, ya había resucitado y en el camino se les apareció a algunos. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16:15. Y aquí viene la demanda. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo recuerdo cuando nací en una iglesia llamada El Camino, que era muy pequeña. Los discípulos eran muy fervientes en espíritu. Y yo los observaba. Nos invitaban a predicar el evangelio en los camiones, en las plazas, en los funerales, en donde sea. Y era su celo que tenía para predicar el evangelio. Pero él estaba predicando y dice, Dios quiere quitar su corazón de carne y darles uno de piedra. Se equivocó. Dile a tu compañero, documéntate bien. O piensa antes de hablar. Imagínense. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Necesitamos entender quién es Jesús, es Dios, es Salvador. Necesitamos entender cuál es la condición del hombre, que es pecador. Ajá. ¿Qué es la confesión de pecados? ¿Qué es el arrepentimiento? Id por todo el mundo. Para ir a todo el mundo, ¿por dónde empiezas? Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero dónde empezó? En Jerusalén. ¿Por dónde inicias a predicar el Evangelio? ¿Por dónde debemos empezar a predicar el Evangelio? En nuestra casa. Y les dice, id. Es imperativo. No es una opción, es un mandato, es un llamado. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, muchas veces nosotros decimos, ya soy nacido de Dios. Levanten la mano todos los que ya son nacidos de Dios aquí en este lugar. Ok, bájenla. Ahora, levanten la mano todos los que ya están bautizados. Ahora bájenla y levanten la mano los que no están bautizados. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, el que creyere y fuere bautizado. Cuando nosotros creemos, lo primero que buscamos son las aguas del bautismo. Porque las aguas del bautismo significa sepultar. Sepultamos simbólicamente nuestro viejo hombre de pecado y salimos a una nueva vida. Amén. Es una manera de confirmar nuestra fe. He creído en Jesucristo y mi viejo hombre de pecado ya quedó sepultado. No es esperar a tener convicción, a ver tener convicción cuándo me voy a bautizar. Sino si he creído y he nacido de Dios, debo de pedir las aguas del bautismo. Amén. ¿O qué sucede a aquel que no se ha bautizado y le dijeron, vas a enseñar este tema sobre el bautismo en agua? ¿Tendríamos autoridad? Les pregunto. Muy bien. Así es que iniciemos con los de casa. Y aquí entra la luz pasiva y la luz activa. La luz activa es cuando predicamos el Evangelio de una manera verbal, obedeciendo al mandamiento. ¿Y cuál es la luz pasiva? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. No se puede esconder. O sea, nuestra luz no debemos de esconderla, pero la luz pasiva, dile a tu compañero, es el ejemplo. El ejemplo. ¿Saben por qué pasan años y años y muchos no se convierten? Porque predicamos bien bonito, pero no hay ejemplo, no hay testimonio. Hay mujeres que no se sujetan a sus esposos, se sujetan pero de su cuello. Y hay mujeres que dicen, no, es que si me sujeto, luego se me trepa. No se te trepa, él es varón, cabeza de hogar, obedece. No estoy enojada, tengo celo. Vosotros sois la luz del mundo. Yo recuerdo cuando me convertí, hace muchos años. Y yo recuerdo que yo predicaba en mi casa. Y mira, la palabra de Dios dice, y me dijo el Señor, detente. Tú eres la luz pasiva.
Predica con el ejemplo. Muestra mi amor. Y mi mamá no era muy expresiva, porque no le enseñaron así. Entonces empecé a llegar y a decirle: mamita, te amo. La abrazaba y le plantaba un beso, aunque ella estaba así. Y así cada día: mamita, te amo. Llegó un momento en que mi mamá me puso la mejilla para que le diera el beso. Y me dijo el Señor: sé la luz pasiva. Gánalos con el ejemplo. Yo recuerdo que se convirtió mi hermana Berta y varias de mis hermanas, y había una lucha tremenda, porque lógicamente ellos tenían su religión. Y yo nací de Dios, y Dios me dio un espíritu de poder y de valentía para romper todos los obstáculos, porque a nosotros nos tenían bien reprimidas. Y nos decía: vas a misa, te vas a las 6 y a las 6:30 te quiero aquí. No, pues ni ida y vuelta. Ahora entiendo que era el amor y el celo por cubrirnos y por apartarnos del mal, pero no sabían cómo expresarlo. Así es que yo les dije a mis hermanas: ¿saben qué? Aquí vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer nuestras responsabilidades, vamos a limpiar nuestra casa, lo que corresponde a cada una de nosotras, vamos a dejarla como espejo, la loza lavada, los pisos, todo. Y yo recuerdo que ya estaba lista para irme a la reunión, cuando mi mamá decía: no, hija, por favor, no te vayas. Siento que me muero. Y Dios me daba una palabra de sabiduría. Y yo le dije: mamá, nuestra vida le pertenece a Dios. Y Él sabe cuándo morimos y cuándo vivimos. Pero tú, mamá, tú vives. Tú vives. Y se le quitó la depresión. Y se le quitó la tristeza. Pero estamos predicando el evangelio activa y pasiva. Ustedes son la luz del mundo. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. Amén. Si la luz la posicionas en el lugar correcto, cumplirá su función. Amén. Dice el verso 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero, y alumbra ¿a quién? A todos los que están en casa. Amén. Alumbran a todos los que están en casa. Yo recuerdo que cuando mi mamá no se daba cuenta, que un día yo la escuché y ella me ponía de ejemplo, y ella decía: ustedes deben de ser como Vicky. Ella es un ejemplo, obedece, hace esto y aquello, pero delante de mí ella luchaba, ¿verdad? Nosotros somos la luz, pero si la escondemos, no cumpliremos la demanda de Dios en cuanto al llamado. Así es que, ¿qué quiere? ¿Cuál es la demanda? Ser un ejemplo. No solo predicar, la luz pasiva, el ejemplo. El ejemplo es poderoso. Imagínate, si alguno de ustedes como maestros, y yo me enterara que ustedes no son personas sujetas en su casa, yo puedo tener la autoridad para decirle: por favor, el miércoles preparas un tema sobre sumisión. Imagínense, ¿habría autoridad para predicar? ¿Verdad que no?
La luz pasiva es importante. El ejemplo es importante. Así alumbre, dice el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Amén. Habla del ejemplo. Si somos luz y ejemplo de otros, reflejando a Cristo a través de las acciones, vamos a glorificar a Dios, pues lo daremos a conocer con una imagen correcta. Así es que deja que las señales sigan a la palabra. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios no nos dejó desprotegidos. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Tenemos el poder de Dios, el dunamis de Dios, el poder de Dios, la dinamita de Dios. Y las señales siguen a la palabra. Ahí dice, las señales siguen a la palabra. O sea, si predicamos el evangelio, lo que verdaderamente es el evangelio, esa palabra produce fe para salvación y va acompañada de milagros. Amén. Yo recuerdo, tenía como 1 año de convertida. Empecé a leer los profetas. Me impactaba mucho la vida del profeta Elías. Hola, Elías. Y yo no sabía qué decía, qué pedía. Yo solamente le pedí al Señor, entra en mi familia con poder, porque son muy religiosos. Y yo recuerdo que teníamos 4 cuartos seguidos y mamá tenía muchos cuadros muy bonitos como pinturas. La corona de Cristo, aún estaba el cielo y el infierno, el ángel de la guarda y muchas imágenes. Iba caminando y mi mamá iba detrás de mí. Cada uno de los cuadros tenían clavos grandes. Pero a medida que iba caminando y mamá detrás de mí, los cuadros se empezaron a caer. Ta, 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 ta. Y yo le dije, yo no fui. Mamá, es el poder de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios quiere morar dentro de tu corazón. Dios te ama. Y le empezaba a predicar el evangelio con las señales que seguían a la palabra. Recuerdo que mi abuela estaba agonizando. Ya estaba fría y tenía la telita de la muerte en los ojos. Y mi mamá vino conmigo y me dijo, hija, por favor, ora por tu abuela. Y mi abuela era muy religiosa. Y yo le dije, mamá, usted quiere los beneficios, pero no lo quiere a él. Así es que no puedo. Hija, por favor, predícale. Ora por ella. Y yo le dije, y me dijo ella, sí voy a creer. Y yo le voy a predicar a los vecinos. Así me dijo. Y yo le dije, ok, está bien.
Entonces fui y le puse la mano y Dios me guió. Espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, sales de ella. ¿Y qué creen? Mi abuela estaba desayunando su huevito en la mañana. Dios la levantó. Yo no soy curandera. Dios es el que sana. Pero ¿qué dice aquí? Impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Qué tremendo. Un día amaneció y mi mamá estaba ciega. Y me decía, hija, ora por mí. Y yo le decía, no, pero pues si usted no va a creer, yo estaba apuntalando. No, pero si usted no va a creer, mamá, pues ¿cómo? Usted necesita a Cristo. Usted se puede morir como todos nos vamos a morir. Pero ¿a dónde va a ir después? Ora por mí, yo sí creo en Jesucristo. Yo le dije, está bien, vamos a orar. Le puse las manos, espíritu de ceguera, en el nombre de Jesús, te vas. Y su vista se abrieron sus ojos. Y así les puedo contar muchísimos testimonios que Dios empezó a obrar de una manera poderosa. Dile a tu compañero, tú tienes a Cristo. Tú tienes a Cristo. A ver, ¿cuántos tienen manos? Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. ¿Y qué vas a hacer cuando se levanta un demonio? Tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Un día se levantó una mujer que dijo que era esposa de Satanás. Ella se había casado con Satanás, pero ella venía pidiendo ayuda. Y me dijo, ore por mí. Le pongo la mano en la espalda y echó un alarido que salía de lo profundo de sus entrañas. ¡Ah! Terrible. Y le dije, vas a romper el pacto con él. En el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios santo. Y no podemos servir a dos señores. Vas a renunciar, te vas a divorciar de ese y te vas a casar con el Señor. Amén. Tremendo, pero estaba tremendo y se ponen tremendos. Pero tenemos autoridad. Le dije, te callas, no gritas, tus manos pegadas a tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús y sale fuera esos espíritus inmundos. ¿Qué hacíamos antes? 20 orando por un endemoniado, controlándolo, ¿verdad? Pero cada vez más el Señor nos va dando entendimiento, sabiduría, para saber cómo echar fuera demonios. Y aquí dice, no son teorías. ¿Te acuerdas, Juanito, cuántos endemoniados cuando empezó Casa de Oración? Muchísimos endemoniados. Tremendo. Y ahí estábamos, ¿verdad? Liberando, liberando, liberando. Hoy sé que por medio también de la palabra, a través de la alabanza y la adoración, muchos espíritus inmundos salen y la gente es liberada. Denle un aplauso al Señor. Y el Señor, verso 19, Marcos 16, 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, o sea, los discípulos, predicaron en todas partes. ¿En dónde? En todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así es que tenemos mucho trabajo. Quizás en nuestra familia hay oprimidos. Quizás en nuestra familia hay endemoniados. Amén. A un cristiano jamás puede ser poseído,
puede ser oprimido si abre la puerta. Amén. Pero cierra la puerta. Amén. Aprendimos sobre las demandas de Dios en el reino. Te sugiero que al hacer tu tarea, enumeres todas las demandas. Enuméralas. Ahorita vamos a orar y tú puedes decir: Señor, ¿estoy extendiendo tu reino? ¿Estoy siendo tu extensión? Ese es el punto. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser tus instrumentos. Señor, cuando estuviste en la tierra, pasaste y escogiste a aquellos discípulos, aquellos que iban a trascender el evangelio del reino, que nos llega ahora a nosotros en nuestros tiempos. Oh mi Señor, aviva el fuego de tu espíritu en nuestros corazones. Oh mi Señor, que tu amor por los perdidos venga a nosotros, tu compasión. Señor, que no cerremos nuestro corazón a aquellos que necesitan, porque tú puedes llegar, sanar y salvar. Úsame, Señor, como un instrumento poderoso. Dame ojos para ver. Que yo no esté conforme, que en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que esté, yo me comprometo a predicar el evangelio del reino. Porque, Señor, tú no vas a venir hasta que todo el mundo sea predicado, y yo quiero ser ese instrumento para extender tu reino. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Amén.